Así que bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bien, clarito, se ve y se escucha, así que bueno, con gusto, Perfecto, vámonos. buenísimo. Vamos nomás, sí, sí. Esto después en todo caso hago una breve pausa y este, algo he comido, por supuesto, pero bueno, cosas que pasan los sábados y amas de casa me van a entender y demás. Pero bueno, acá estamos, por eso le avisé a Ricardo, digo, entramos unos minutitos más tarde por imprevistos, demás. Pero vamos a ir arrancando. Yo también voy a ir armando mi mate, porque compañero, obviamente, y les voy a pasar una presentación que armé para hoy sobre Chesterton. Les voy a pasar algunos textos de Word y vamos a leer algunas cositas de Chesterton. Así que, sin más preámbulos, les voy a pasar para que ustedes tengan una guía, para que sepan por dónde andamos, ¿sí? Em, van a estar bien guiados. Les comento también que iba respondiendo también algunos mensajitos. No sé si está Nélida por ahí. Nelly, ¿estás? Hola. No, 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 no. Ah, todavía no se conecta. Bueno, me mandó un mensaje, otra cosa que me atrasó un poquito porque pensaba que se había suspendido el curso. Se ve que quizás entendió el mensaje mal y le dije, no, no, estoy retrasada nada más, así que bueno, ahí contestándole un poquito. Pero no, por ahí pasan estas cosas que uno entra un poquito más tarde y por eso, gracias a Dios, podemos avisar. Pero bueno, digo, simplemente cuestiones que suelen suceder en estos casos y en las clases presenciales también. Vamos a ver entonces, el gran escritor que nos toca hoy, que nos convoca es Gilbert Keith Chesterton, ¿sí? Un gran autor inglés. A ver si se comparte. Voy a tratar de agrandarlo un poquito más, ¿sí? Para que ustedes puedan ver también las fotos. Hay unas fotos muy bellas de Chesterton en internet. Hay un material precioso porque a lo largo y ancho del mundo este gran escritor católico, gran defensor de la fe, gran apologeta, gran amigo, ensayista, estudioso, periodista, hasta se ha intentado iniciar la causa de beatificación y canonización de Chesterton, que les comento un breve excursus, por ahí ha tenido algunas trabas y bueno, sobre todo suele pasar a veces con personajes tan públicos, ¿no? Pero fíjense que sí es un personaje muy querido por el pueblo inglés, muy, pero muy querido, eh, y que a nosotros nos llegó de la mano del gran Leonardo Castellani. A la Argentina, el personaje de Chesterton llega de la mano del padre Castellani, nuestro querido padre Castellani, que también supongo que varios quizás compartan el deseo de que quizás algún día llegue a los altares por su vida, su testimonio, su santidad. Bien, por eso nosotros en Argentina, digamos, la figura de Chesterton no es desconocida para nada y bueno, vamos a intentar estudiarlo, abordarlo, ya que es un personaje enorme, sobre todo desde el punto de vista o vamos a analizar un poco la parte ensayística de Chesterton, su labor, su obra literaria ensayística, ¿sí? Que es donde él muestra un poquito más eh, esta faceta de apologeta, defensor de la fe, siempre con un gran sentido del humor, que eso yo creo que comparte con Castellani de acá a la China, ¿no? Porque Castellani tiene un humor exquisito. Bueno, el humor inglés es un poco distinto, pero tenemos un personaje muy especial porque él se reía de sí mismo, se reía de los demás, le tomaba el pelo a los copetudos, a los puritanos también, le tomaba el pelo a los, bueno, señores ingleses por ahí que no veían más allá de su nariz, digamos. Y así, entonces tenía un sentido del humor tan estupendo, tan pulido, tan sencillo y tan cristiano, eso me encantaría dejarlo claro, un humor tan cristiano, porque realmente la alegría es algo que nos recuperó Chesterton, perdón, es algo que nos ha recuperado en el sentido de la alegría cristiana, que realmente si uno rastrea, la encuentra en la primera comunidad cristiana en adelante. Toda la Edad Media es un canto a la alegría con las catedrales, los vitrales, los cuentos populares franceses, ingleses, Chaucer,
los Fabló, etcétera, son un gran canto a la alegría y a la esperanza porque el cristiano es el que más esperanza tiene. O sea, debería ser el que más esperanza tenga en la venida de Cristo. Entonces, siempre fue patrimonio de los cristianos. Lamentablemente, en algún momento, probablemente de la mano de las herejías, como decía Chesterton, la alegría es como que se las apropiaron otros y nos pusieron el mote de que los cristianos somos, no sé, una especie de momia que camina, triste, probablemente por haber entendido mal ciertas nociones de moral, ¿sí? Ustedes habrán escuchado seguramente que algo que voy a decir es totalmente de sentido común para que se entienda. Lo que generalmente las personas lejos de la iglesia, paganos, ateos y demás, suelen achacar, ¿no?, a los cristianos es, pero ustedes no pueden hacer nada, que ustedes son unos aburridos, son unos avinagrados, y realmente por ahí es un comentario de alguien que quizás, lamentablemente, no ha leído la Biblia, la tradición, el magisterio, porque no hay más que leer el Evangelio también para encontrar alegría, sentido del humor, ¿sí? Bueno, eso que quede muy claro porque vamos a encontrar un nombre que realmente, o sea, si había una nota que lo caracterizaba a Chesterton era el gran sentido del humor, en el mejor sentido de la palabra. Y Chesterton dice algo que una de las frases que a mí más me impactaron de él, que el demonio cae por su propio peso, por tomarse a sí mismo demasiado en serio. Entonces, verdaderamente tiene este autor inglés, este inglés extraño, porque realmente es si uno lo compara con otros autores ingleses, es descomunal, o sea, es una gloria para Inglaterra, como John Henry Newman, por ejemplo, como si es Lewis, pero Chesterton tiene un plus, realmente es un inglés, un genio, un genio. Si alguno ha leído los arquetipos y la historia, creo que se llama el libro de Caponeto, él explica lo que es un genio en cuanto a arquetipo. El santo, el genio, creo que es el héroe, ya se me ha olvidado un poco, pero cuando explica el genio, por supuesto que es un término que se vincula con el artista, uno podría aplicarle todas esas características a Chesterton con gran razón y a los grandes artistas que uno ha conocido y que ha estudiado. ¿Estoy yendo muy rápido o más o menos me van siguiendo? Va bien, va bien. ¿Vamos bien? Seguro. Miguel Ángel, ahí, Sí, bien. todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Y Ana Sánchez? ¿Bien? Vamos bien. Ana está con el mate igual que vos, Mercedes, así que Sí, muy bien. bienvenida, joven. Salud, Ana. Muy bien. Bienvenidos, perdón. Discúlpenme que me olvidé de darles la bienvenida. Bienvenidos al curso y muchísimas gracias por estar acá. Para mí es una gustada. Esto realmente es una gustada hacerlo, o una gozada, como dicen los españoles, porque es un autor hermoso. A mí me encanta poder compartir la literatura así, de esta manera, como una charla amistosa, y con gente que le interese, o sea, con gente, digo, amigos, amigos que les interese, y no siempre se puede hacer porque a veces no hay espacio, porque no hay tiempo. Así que muchísimas gracias y después me contarán desde si están acá en Argentina, en Buenos Aires, o si quieren después al final cuentan un poco porque la vez pasada no tuvimos esa posibilidad. Bueno, pero para avanzar un poquito, vamos a hablar un poco, ¿sí?, de quién fue Chesterton, ¿verdad? Porque imagino que a varios de ustedes el nombre les suena. Y gracias a Dios. Otro responsable de que el nombre no suene, y acá les voy a dar una sorpresa, seguramente. Yo creo que a los que viven en Buenos Aires no, los que viven en Santa Fe, los que viven lejos de aquí, digamos, de las provincias, si se quiere, o quienes están más cerca de las novedades en Buenos Aires, porque es así, están más cerca de lo que llega, lo que entra, lo que sale, el puerto es una cuestión, ya les diría, social, cultural, seguramente esto lo saben. Pero una persona que tradujo a Chesterton, un escritor que lo tradujo y que lo admiraba, era Jorge Luis Borges. Y hago también otro paréntesis. Resulta que en estos vaivenes de la historia de la literatura y el trajinar de las editoriales, y además los movimientos literarios del siglo XX, hay una corriente que ustedes podrían llamar una corriente de estudios literarios, ¿sí? Estudios literarios, crítica literaria, que de alguna manera, de la mano de editoriales, tomó a la figura de Borges y la catapultó al mundo entero, como si fuera el escritor, el paladín de la escritura de los escritores argentinos. De hecho, si uno se va afuera
y ya voy a terminar la idea, ustedes espérenme un ratito que ya cierro la idea. Uno va afuera, cualquier persona que viaje afuera, uno menciona escritores argentinos y lo más probable es que le digan, ah, Borges y Cortázar. Y entonces en ese momento a un escritor, perdón, a un profesor de letras, como es mi caso, se le caen los lentes y dice, ¿solamente eso? Uno se lleva una pequeña desilusión y dice, pero solamente Borges y Cortázar. Y bueno, uno se ríe porque uno no puede pedir mucho tampoco. ¿Y qué sucede? Sucede este intercambio muy chistoso y uno dice, bueno, habrás leído a Marechal, o tal vez habrás leído no sé, a Martín Fierro. Años atrás era Martín Fierro. Bueno, resulta que, bueno, para cerrar un poco la idea, Borges admiraba a Chesterton, pero digamos, no sabemos en realidad, pero nunca ahondó en su faceta religiosa, en la faceta religiosa de Chesterton. Le encantaba justamente como gran escritor de paradojas, que es un poco lo que vamos a ver en el curso. Y bueno, la cosa queda ahí. Cuestión es que el gran Jorge Luis Borges muere con los sacramentos, muere católico, habiendo sido agnóstico, ateo, bueno, nunca un hombre irrespetuoso, muy humilde, la verdad que humilde, les cuento porque lo he tenido que estudiar a Borges últimamente para darlo a conocer a los turistas acá en San Rafael, y uno descubre cosas muy interesantes en Borges, pero claro, descubre obviamente una base de formación más liberal, más de filosofía idealista, Schopenhauer y autores que claro, que en ese momento le calaron hondo en él, pero nunca dejó de admirar a Chesterton y le llamaba su maestro. Así que muchas cosas interesantes que encontramos en Borges se las debemos a Chesterton. Por eso les digo que es una paradoja, en realidad. O sea, tal vez debemos a Chesterton la conversión de Borges, tal vez a su abuela, que le leía la Biblia, era protestante, pero su mamá, por fuentes aseguradas, le hacía rezar todas las noches 3 Ave Marías. Y como doña Leonora Acevedo era muy insistente, él lo hacía por ella. Así que fíjense la intercesión de la Virgen a dónde puede llegar. Bueno, esto se puede contar justamente en charlas así, porque quizás en ámbitos académicos, si no está la cita, no se puede decir. Por eso ahora vamos a pasar a ver la vida después de este curso, que no quería dejar de decirlo porque puede llegar a servir mucho y puede ser muy útil para después entender otras cosas. Así que me voy al Power. Disculpen estas excursus un poquito largos. No sé si estará Martín, bienvenido Martín, me dijo, él me pasó, justamente Martín, que es de Mendoza y está acá, me pasó una traducción de Borges de la poesía Lepanto, que es muy bonita, de Chesterton. Así que bueno, por eso mismo quería también mencionar esto. Vamos a adelantarnos. ¿Quién fue Chesterton? Nace un 29 de mayo de 1874 en Londres, fallece un 14 de junio de 1936. Digamos que es de finales del siglo XIX y toma la primera mitad del XX. Tenemos también, acá esto se los quiero recomendar, para el que quiera ahondar un poquito más en la biografía, hay un seminario de pensamiento Ángel González Álvarez de la Fundación Universitaria Española. Ese curso está solamente dedicado a Chesterton, exclusivamente, y hay unas conferencias espectaculares. El material que yo les voy a pasar, varias cosas, las he extraído de las conferencias, datos de su vida, los tomé, digamos, en apuntes y recordando, a partir de este seminario, este curso que fue muy serio, y se citó a Joseph Peirce, que es el biógrafo, digamos, el gran biógrafo de Chesterton, Joseph Peirce. Se los recomiendo porque hay varias charlas de Joseph Peirce, entrevistas que le hacen y nos brinda un Chesterton increíble, ¿no? Muy completo. También en esa charla exponen Juan Manuel de Prada, José Ramón Ailón, es un autor, un escritor de gran fuste, muy completo, muy serio, y otros autores. Además son unas charlas súper amenas. Bien, nace en Londres, como les decía recién,
Se cría en realidad a las afueras, en un barrio un poquito más, más retirado, ¿sí? A ver, ahí. Perdón, sí, Kensington, Londres, pero él nunca vive, digamos, en la ciudad, solamente trabaja allí en los grandes diarios, ¿sí? Un detalle que también nos ayuda a entendernos, a entender a Chesterton. En la familia, su familia, podríamos decir que era una familia religiosa de la tradición anglicana. No, no es precisamente anglicana, pero sí eran conservadores. Ellos no, digamos, lo bautizaron como anglicano, ellos no practicaban, pero bueno, por tradición simplemente lo bautizaron. Tampoco eran practicantes, eran más bien lo que hoy llamaríamos progresistas o liberales, pero papás muy cultos. Si los dos padres, su papá y su mamá, eran muy, muy cultos y le inculcaron de pequeño el amor a la lectura. em, y su casa era un centro, digamos, de reuniones bohemias, de charlas entre amigos, sobre literatura, sobre arte, sobre pintura. Entonces él, digamos, de alguna manera absorbe todo esto desde muy joven. Estudió dibujo y literatura, pero en realidad nunca cursó una carrera universitaria de grado, nunca se recibió, de comillas, nunca tuvo un título, pero sí su educación autodidacta es envidiable, envidiable. A Borges le pasó algo parecido, fíjense. Nosotros le llamamos así, nunca tuvo una educación sistemática, para que se entienda, ¿no? Se educó en el Colegio Saint Paul, como les digo, nunca fue a la universidad, pero sí fue a la escuela de arte, le gustaba. Bien. En 1900, como podemos leer acá, le pidieron que contribuyera con algunos artículos de revista, sobre todo crítica de arte, y se convirtió en uno de los escritores más prolíficos de todos los tiempos. Escribió 100 libros, más o menos, colaboraciones en distintos libros, en 200 o más, cientos de poemas, incluida la épica balada del Caballo Blanco, también muy conocida, 5 obras de teatro, 5 novelas, un par más de 200 cuentos, una serie popular que ustedes la conocen, protagonizada por el sacerdote detective Padre Brown. Esto es un resumen. En realidad, si nosotros también contamos, porque hay que sumarlo acá, los artículos periodísticos de Chesterton, incluidos en diarios muy conocidos, Daily News, por ejemplo, eh, mm, ascienden a más de 1000, 2000. Luego les voy a compartir un video también de un estudioso, creo que es profesor de filosofía, que tiene un canal de YouTube, que realiza ese rastreo y hace un poquito el resumen de la vida periodística de Chesterton y su obra. Así que bueno, ahí también pueden indagar un poco más para completar estos datos. Pero ciertamente fue muy, pero muy prolífico. Igual que Hugo Wast, fíjense. Igual que Saint-Exupéry, que lo vamos a ver próximamente. Y bueno, Charles Peggy no escribe tanto, escribe poco, pero muy contundente. Fallece muy, muy joven Charles Peggy. Así que, pero lo que tiene no es descomunal, pero es una obra importante, considerable, es muy, pero de un contenido muy rico. Bueno, él se casa con Francis, ahí la ven, y va a ser lo que lo lleva a la conversión. Francis lo va a llevar finalmente a la conversión a la High Church, ¿sí? La iglesia anglicana, pero a la High Church, o sea, sería la iglesia que compartía muchos más temas con la iglesia católica, muchísimas cosas, muchísimos temas, muchísimas tradiciones. De hecho, en la High Church, en la época de Chesterton, como no se había separado tanto de la misma manera que los protestantes, ¿no? Luteranos, calvinistas y otras denominaciones, en la High Church se celebraba la misa de Oriente. Obviamente no sería misa, pero el sacrificio, ellos le llaman servicio, todavía se celebraba de Oriente. Y si ustedes conocieron, escucharon la coronación de la reina, el casamiento de Lady Di, toda la realeza inglesa, si ustedes ingresan a la abadía de Westminster, todavía el altar apunta a Oriente. Entonces ellos no conocen nada parecido a una misa, digamos, más nueva, por así decir. Ellos se han quedado con una tradición más antigua. Por eso también para Chesterton, que venía de una tradición también, o sea, de padres, bueno, no practicaban, pero tenían como ese respeto a esa cuestión que venía de padres a hijos, conservadores.
de la mano de Francis, que fue una mujer excepcional, no, digamos, el paso por lo menos de su ateísmo, ¿no? Su ateísmo a gnosticismo, no le cuesta tanto, porque Francis está dedicada a las obras de caridad, muy comprometida en su parroquia, en su comunidad, y realmente eso le ayuda mucho a Chesterton a dar el paso a convertirse por lo menos en cristiano. Todavía no católico, pero cuando aparece ortodoxia, ya vemos un Chesterton que le falta un pelito nada más para convertirse en católico. Así que bueno, Joseph Pearce y otros estudiosos han hablado de Francis, la figura de Francis, incluso se han sacado dos libros, creo que son dos, sobre la figura de Francis, porque claro, con el tiempo se han encontrado cartas, escritos de ella, y bueno, ella, valga la redundancia, valga la anécdota, que viene muy bien, ella era la que le llevaba la agenda a Chesterton. Era tan despistado, pero tan despistado que Francis le llevaba su agenda, dónde tenía que ir, incluso le llevaba la economía, porque bueno, era un muy despistado como todo poeta, ¿no? Así que un día, esto lo cuenta Joseph Pearce, él había tomado un tren y le escribe un telegrama a su esposa seguramente en alguna parada de tren y le pregunta, ¿dónde tengo que estar? ¿Dónde tendría que estar? Y la esposa le dice, en casa porque no tenía idea a veces. Imagínense que lo llamaban de todos lados para dar conferencias. No solo escribía para el Daily News, sino para otros diarios. Su actividad era muy, era descomunal, una actividad muy, no me sale la palabra, pero bueno, eh, muchas actividades tenía en su agenda. Por lo tanto, Francis era quien le ayudaba, como su esposa, obviamente, como em, su compañera. Bueno, ahí tenemos algunas fotos. Chesterton medía más de 1,80 m y pesaba más de 200 libras, que para nosotros sería más de 160 kilos. Era muy grande y era corpulento. Chesterton, y esto no crean que son detalles porque estos detalles que yo les doy nos van a ayudar a entender lo que vamos a leer enseguida, ¿sí? Chesterton siempre bromeaba acerca de su aspecto físico. Primero desaliñado, él vestía con un sombrero y como a veces no tenía tiempo de arreglarse, se ponía una especie de capa arriba. Mm, sobre todo capa, ¿no? Y bromeaba todo el tiempo con eso. Como ustedes saben, Chesterton, digamos, cuando él escribe, acontece la Primera Guerra Mundial. Y se ve que un día Chesterton se encuentra con una señora en algún lugar porque le gustaba pasear, caminaba, y le dice, pero usted no tendría que estar en el frente, obviamente en la guerra. Seguramente serían estas mujeres que se dedicaban a ayudar a los soldados, realizar colectas, etcétera. Y entonces Chesterton le dice, mire señora, si usted se fija bien, yo estoy en el frente, pero del otro lado. O sea, no de frente con su panza, sino seguramente por detrás. Así que así era el humor de Chesterton todo el tiempo y a cualquier inglés lo desencajaba porque ellos generalmente han sido un pueblo muy correcto a partir de cierta época seguro y bueno, y él salía de lo normal. Bien, él se consideraba principalmente un periodista, escribió más de 4.000 ensayos periodísticos, incluidos 30 años de columnas que pasaron columnas semanales para el Illustrated London News y 13 años de columnas semanales para el Daily News. Esas columnas se han seleccionado, denme un segundo porque se me cayó el libro, pero lo traje para mostrárselos. Esas columnas se han seleccionado, un minutito y ya se los muestro. Bien, acá está. Esas columnas, recopilación de distintos artículos periodísticos, la pueden encontrar en este libro que se llama Enormes Minucias, que lo pueden conseguir enormes minucias realmente por chirolas, por 2 pesos, en cualquier librería de confianza y sobre todo para los que están en Buenos Aires, yo creo que este lo conseguí en Plaza Italia. Creo que fue allá donde lo conseguí, paseando por la Avenida Santa Fe.
Yo me acuerdo que para mí era como ir a un parque de diversiones, ir a Plaza Italia. Sinceramente, las veces que fui era lo mejor. O sea, se me abrían los ojos y decía, por Dios, no puede haber tantas cosas estupendas acá. Bueno, conseguí enormes minucias por muy poco dinero. No sé si allá en Buenos Aires o acá, pero varias joyitas que yo tengo se lo debo a los vendedores de usados de Plaza Italia, que, bueno, unos genios, la verdad, a mí gracias a Dios podía preguntar, me respondían, así que bueno, eh, acá está, Enormes Minucias, se los recomiendo muchísimo. Vamos a leer un pequeño artículo de acá para, digamos, para justamente poder entender un poco el estilo chestertoniano, sobre todo en esta parte en sus ensayos. Bueno, también les traje, como para recomendar, otras obras, ahora se las comparto una vez que termine esta idea. Entonces, bueno, columnas semanales en el Daily News, todos diarios famosísimos en la época. Así que Chesterton se hizo muy, pero muy conocido. 4.000 ensayos, para ponerlo en perspectiva, equivalen a escribir un ensayo al día, todos los días durante 11 años. Si no te impresiona, inténtalo alguna vez, pero tienen que ser buenos ensayos. Todos tan divertidos como serios, ilegibles y gratificantes un siglo después de haberlo escrito. Así que evidentemente acá tenemos a un genio. No recuerdo bien esta información de dónde la extraje, no son palabras mías, pero creo que es del Chesterton Blog. Sí, es del Chesterton Blog, después ustedes pueden entrar, se los recomiendo mucho. Creo que es de España, hay varios blogs de Chesterton, pero este me parece que es uno español que tiene la información, los intereses de Chesterton divididos por secciones. Interesantísimo. Bueno, ahí tienen a Chesterton sonriendo, díganme no, si no es un señor con que uno se haría amigo, o sea, uno se haría amigo de Chesterton seguramente, por sus libros, por su simpatía. Yo siempre digo que él ya es mi amigo, o sería para mí como una especie de abuelo. Yo que no conocía a mis abuelos, bueno, para mí sería un abuelo, tío abuelo, amigo. Les recomiendo para el que no ha leído nada de Chesterton y es curioso, tienen que ser curiosos, por un lado, y también no tenerle miedo al enredo, porque Chesterton le encanta enredar, pero enredar para hacer pensar, enredar en ese sentido, enredar un poco, despistar, perdón, despistar es la palabra porque él escribe cuentos policiales. Entonces, de alguna manera le gusta despistar para que el lector sea el que se dé cuenta de las cosas. No nos hace las cosas fáciles, justamente porque es inteligente. Entonces quiere que nosotros también lleguemos a lo que él nos está planteando. Es un autor muy inteligente, muy culto, pero quiere ese juego de inteligencias para el bien, al servicio del bien, y a uno le hacen reír, en definitiva. Siempre con la sencillez de un hombre que jamás, jamás se creyó importante. Él se reía de sí mismo, o sea, jamás, podríamos decir hoy, por lo que se ve, ¿no? Si tuvo la tentación de la fama, evidentemente Dios le ayudó a vencerla. Bien, seguimos. El libro que les iba a recomendar es El hombre que fue jueves. El hombre que fue jueves es una novela estupenda. Si ustedes se la quieren dar, por ejemplo, se la quieren compartir a una persona que sea no creyente, una persona alejada de la fe, atea, eh, etcétera, agnóstica, pagana, o sea que siempre que tenga un mínimo sentido perdón, no un mínimo sentido, siempre que sea una persona sin prejuicios. En realidad, esta es la clave. Generalmente con la lectura pasa esto. Lamentablemente, con el avance de las redes sociales y demás, algunos autores se los ha castigado tanto que se han formado prejuicios con respecto a él. Chesterton sale de lo común. No hay prejuicios contra Chesterton porque fue tan amigable él, que podía hablar con sus enemigos y con sus amigos, podía hablar con quienes lo criticaban y con quienes lo querían, eh, y por eso justamente su figura fue tan querible. De hecho, sus enemigos han dado los mayores elogios de Chesterton. Y un plus, él siempre criticaba las ideas, pero cuando terminaba un debate, que él formó parte de debates, al concluir el debate, solía irse a tomar una cerveza con el contrincante. Así terminaban sus debates. Entonces, era tan querible que él nunca se enojaba con las personas. Él combatía el error de una manera directa, fiel, hasta chistosa, pero dando vuelta, mostrando cómo los errores en realidad son una gran mentira, un gran chiste. Sí, porque uno cuando ve el error dice, pero esto me estás vendiendo un buzón, me estás contando en colores, es decir.
acá hay gato encerrado. Y Chesterton obviamente tiene un olfato increíble. El hombre que fue jueves es una novela, podríamos decir, de intriga, de misterio, de acertijo. Yo creo que no se puede definir mucho, pero que nos hace pensar. Y es muy divertida. Realmente es muy divertida, así que la recomiendo muchísimo. Yo fue la leí tardíamente, mucho tiempo después de haber leído Ortodoxia, los ensayos, algún cuento del padre Brown, extractos del hombre común, pero me encantó, o sea, me atrapó. Un gran libro te atrapa y hasta que no lo terminas no te abandona, ¿no? Es como Rexona, no te abandona. Eh, realmente, no te abandona. Después, para el que le guste también leer con tiempo algo más tranquilo, para leer así un sábado, acá está nublado. Acá en San Rafael está nubladísimo, frío. Casualmente son los días que más le gustaban a Chesterton, dicho por Francis, porque invitan a la aventura. Invitan a la aventura. Y bueno, ya que estamos en una aventura. El Club de los Negocios Raros. El Club de los Negocios Raros. No sé si lo han escuchado, si les suena. He leído extractos un poquito, no entero, pero muy interesante. Muy interesante. O sea, he leído algunas páginas y no sé si he llegado sí, llegué a completar varias páginas, perdón, sí, sí. Bueno, me llamó muchísimo la atención. Si alguno de ustedes alguna vez eh, vio esa serie o algún capítulo de esa serie tan famosa, Los Simuladores, Argentina, ¿la conocieron? ¿Sí? Bueno, parece que se inspiró en algunos de los cuentos de Chesterton, inspirada en alguno de estos cuentos. Yo vi algunos capítulos, por supuesto hay cosas censurables más bien, pero bueno, la idea es muy interesante, ¿no? La idea de los simuladores y algunos actores excelentes, sin meterme en el terreno, porque no vamos a hablar de cine ni sitcoms ni nada, pero miren de dónde sacan la inspiración, o sea, nadie inventó la rueda o Nihil Novo Subsole, no hay nada nuevo bajo el sol. Les recomiendo mucho el Club de los Negocios Raros, ¿sí? De Chesterton. Bueno, em, vamos a seguir avanzando entonces, así no los atraso. Bueno, em, acá sí que yo no estoy pudiendo ver, así que no puedo ver para este lado, porque bueno, tengo la pantalla de mi compu está un poco trizada, ¿sí? Vamos a ver si puedo reponer. Ricardo, ¿te animás a leerlo vos, por Sí, favor? sí, dale, dale, dice, este hombre que compuso líneas tan profundas y perfectas como el ideal cristiano no ha sido probado y encontrado deficiente. Se ha encontrado difícil y no se ha probado. Medía 1,90 m, pesaba aproximadamente 130 kilos. Por lo general tenía un cigarro en la boca y caminaba con una capa y un sombrero arrugado. Lentes diminutos, apretados hasta la punta de la nariz, espada en mano, risas y soplando a través de su bigote. Y normalmente no tenía idea ni cuándo sería su próxima cita. Escribió gran parte de sus escritos en estaciones de tren, ya que normalmente perdía el tren que debía tomar. En una anécdota famosa, telegrafió a su esposa diciéndole, estoy en Market Harbour, ¿dónde debería estar? Y su fiel esposa, Francis, se ocupaba de todos los detalles de su vida, ya que él continuamente demostraba que no tenía forma de hacerlo bien, ¿sí? Posteriormente fue asistida por una secretaria, Dorothy Collins. Ah, excelente. Muchas gracias, Ricardo. Dorothy Collins, de hecho, fue secretaria de Chesterton y como ellos no pudieron tener hijos, luego la adoptan como hija. Hacen adopción de Dorothy Collins y bueno, es algo que realmente a Chesterton le dolió mucho. O sea, como hombre, como padre de familia, como esposo, le dolió mucho no poder tener hijos. Nunca pudieron tener hijos con Francis y ellos amaban a los niños, realmente les encantaba. Entonces, bueno, digamos, no recuerdo la fecha, pero en un momento la adoptan a ella como hija. Entiendo que ella debe llevar obviamente hoy la herencia de Chesterton y demás, pero otra anécdota cuenta que en su casa, ya casado, Chesterton organizaba funciones teatrales para los niños. Tenía un mini teatro, una cajita,
Bueno, imagínense todo de una manera preciosa, armada, e invitaba a los niños, digamos, del barrio, de su pequeña ciudad, de ese, sí, ese barrio de, ya les voy a mostrar alguna foto, no es Field Street, pero es mucho más alejado, con mucho bosque, mucho bosque precioso, y bueno, invitaba a los niños y hacía funciones teatrales, o sea, te gustaba mucho estar con niños, hacerles chistes y demás. Así que bueno, otra paradoja de la vida, pero él nunca se quejó, o sea, siempre vio la mano de Dios, la providencia de Dios detrás de eso. Así que bueno, si me podés ayudar con esta también. Sí, sí, cómo no. Dice, Chesterton debatió con muchos de los intelectuales célebres de su tiempo. George Bernard Shaw, H. G. Wells, Bertrand Russell, Clarence Darrow. Según relatos contemporáneos, Chesterton generalmente emergía como el ganador de estas contiendas. Sin embargo, el mundo ha inmortalizado a sus oponentes y olvidado a Chesterton. Ahora escuchamos solo un lado del argumento y estamos soportando los legados del socialismo, el relativismo y el materialismo y el escepticismo también. Irónicamente, todos sus oponentes miraban a Chesterton con el mayor afecto, y el mismo George Bernard Shaw dijo, el mundo no está lo suficientemente agradecido por Chesterton. Excelente, muchas gracias. Bueno, un poco lo que veníamos diciendo. Simplemente sumo que uno de, perdón, uno de estos autores, no es Bernard Shaw, creo que es Wells, si no me equivoco, creo que es Wells, dijo que si cuando él se muriera, si realmente el cielo existiera, probablemente lo iban a dejar pasar porque fue amigo de Chesterton. Con esa cuestión de escepticismo un poco, pero entendiendo que quien le había abierto los ojos a todas estas realidades había sido Chesterton. Les voy a pasar el video donde aparece esa anécdota porque este muchacho lo cuenta mucho mejor que yo. Preciosa la anécdota. Y varios dijeron cosas parecidas de Chesterton, ¿no? Chesterton fue el gran refutador, apologeta no, fue el gran, no me va a salir la palabra, vamos a decir que refutó las ideas de Nietzsche, el gran contestador de Nietzsche. Nietzsche, lamentablemente, es un filósofo em, que se ha hecho muy famoso, muy conocido y alemán y que realmente la pluma de Chesterton logró calar profundo en sus errores. Nietzsche es el que sostiene que hay un superhombre, que tenemos la moral de los superiores, la moral de los que tienen algún cargo político, una autoridad. Nietzsche se rebelaba contra la autoridad. Entonces hay una moral para los seres superiores y una moral para los serviles. La película de Alfred Hitchcock, que se las recomiendo muchísimo, La Soga se llama. La voy a anotar en el chat porque es excelente. Hitchcock era un cineasta católico, de hecho, nota al pie, ¿no? Que tampoco fue conocido porque algunas de sus películas fueron planteos bastante católicos, cristianos o realistas al menos, ¿no? Entonces les recomiendo La Soga. Ahí se ve muy bien las ideas se ven muy bien, muy claras las ideas de Nietzsche, ¿sí? Perdón, ahí está. De todas maneras, hay análisis en Internet de profesores de filosofía que muestran la filosofía, digamos, esta Nietzsche idealista, moderna, en la soga. También pueden buscarlos y son excelentes, ¿sí? Perdón, esta tos ya es una alergia que tengo, no sé si es tos nerviosa, herencia de la sinusitis, y yo saben lo que pienso así entre nos, para mí es una tos mendocina, porque yo me voy a Buenos Aires con la humedad y soy feliz al litoral, o sea, bueno, ahora hemos tenido días de lluvia, pero la sequedad que hemos pasado, Dios mío, bueno. Entonces, simplemente eso, ¿no? Los contrincantes de Chesterton saltaron a la fama, como pueden ver hoy, es más, hasta hay grupos, tribus urbanas como los góticos y demás, muchos de ellos se dicen herederos de filosofía al estilo Sartre, Nietzsche y demás, y es una filosofía tan triste, tan existencialista, tan
lejos de la alegría cristiana que uno le da pena que no haya sido más conocido Chesterton, porque evidentemente son ideas muy distintas, ¿no? Estoy queriendo avanzar, pero Ricardo, la flecha la tengo que hacer para el costado, para... Ahí está, Ahí ahí va, ahí está. va. Sí. Muchas gracias. Bueno, ahí lo tienen a Chesterton a la derecha, el del medio, si no me equivoco, es su gran amigo Belloc. Belloc. Se me fue el apellido. Hilario Eh, Beck. Gracias, Hilario Belloc, exacto. Muy bien. Y el del costado no tengo el nombre porque probablemente sea justamente amigo con ideas distintas. Belloc no, Belloc era su amigo. De hecho, se habla de Chesterton Belloc, de los amigos que eran, aunque eran como Don Quijote y Sancho. Belloc era, ustedes se dan cuenta, se puede imaginar uno que era más serio. Bueno, era francés, él venía de Francia, un francés católico que se metió en política, lo hicieron añicos, lo querían reventar, no pudo entrar a la Universidad de Cambridge por ser católico, así que era un hombre corajudo, ¿no? Siempre se dice que en Francia, lo vamos a ver en Charles Peguy, a un francés no hay que decirle las cosas dos veces porque ella lo sabe, si una vez, ya está. Estoy hablando de la Francia de San Luis Rey de Francia, Santa Juana de Arco, esa Francia, ¿no? No la Francia del Mundial, ¿no? Chiste aparte, para que se entienda, es una Francia gloriosa, la Francia de los santos, de la Virgen de Lourdes, de la Salette, bueno, una Francia que era la hija predilecta de la iglesia, ¿no? La Francia de Santa Margarita María de la Coque, Sagrado Corazón. Bueno, Belloc viene a esa Francia, fue muy amigo de Chesterton. Ellos en algún momento, Belloc se aventura a introducirse en la Cámara de los Comunes, ¿sí? En aquella época, imagínense, fines del siglo XIX, tratan de hacer alguna especie de partido conservador para poder hacer algo en la Cámara de los Comunes. Entran, creo que entra Belloc, Chesterton no, están un tiempo y lo abandonan porque no hay manera de poder hacer algo, ¿sí? Como hacerlo honestamente, hacerlo honradamente. Había muchas posibilidades porque estamos hablando de una época en que claramente estaban los partidos muy definidos, quiénes eran católicos y quiénes eran solamente anglicanos de nombre o ateos. La cuestión es que, bueno, se abandonó ese proyecto, pero Belloc y Chesterton compartían una idea política, económica, social, hasta religiosa, si se quiere, una idea, un proyecto, como ustedes quieran llamarle, que se llamó el distributismo. No sé si les suena, a los que están escuchándome ahora, si les suena el tema del distributismo. ¿Sí? Bien, espectacular. Si alguien después quiere hacer algún comentario, yo simplemente conozco lo que Chesterton dijo. En resumidas cuentas, no vamos a entrar en el tema porque es muy largo, pero es muy interesante el planteo del distributismo como proyecto, como idea, porque simplemente toma las bases de la doctrina social de la Iglesia en aquella época, que si no me equivoco un poco lo planteaba León XIII, no sé si fue santo San León XIII, pero seguro que está en los altares, ya está de arriba. León XIII lo planteaba se me fue el nombre de la encíclica, pero muy conocida. No es Rerum Novarum, ¿verdad? No, no creo. No, pero bueno, ya lo vamos a averiguar. Después lo googleamos y plantea simplemente distribuir o la distribución. Vamos de vuelta, porque no sería el correcto empezar así. Plantea volver a las economías de granja más antiguas, más primitivas, más de los primeros, digamos, siglos de la cristiandad, en que había economías familiares. Hoy le llamaríamos pequeñas pymes, pero familiares. Obviamente para distribuir de manera más justa la riqueza y catapultar, ayudar a todas esas pequeñas empresas familiares para que no caigan en la pobreza o no caigan en la indigencia, ¿sí? Entonces, en realidad, esto es una cuestión muy realista lo que plantea, simplemente crea una forma, un objetivo basándose en esta encíclica del Papa, León XIII. Tema aparte, seguimos un poquito más. Bueno, Ricardo, si todavía tenés ganas de seguir leyendo, te voy a agradecer así, Sí, lubrico un sí, por poquito la... favor, sí. Dale. Falleció de una insuficiencia cardíaca en su casa.
en Beaconsfield, junto a su esposa y su hija adoptiva. Sus escritos han sido elogiados por Ernest Hemingway, Graham Greene, Evelyn Waugh, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Karel Capek, Marshall McLuhan, Paul Claudel, Dorothy Sayers, Agatha Christie, Sigrid Hatzet, Ronald Noam, Kingsley Amis, Howden, Anthony Borges, F. Schumacher, Neil Gaiman y Orson Welles, para nombrar algunos pocos. Muy bien. Fíjense que Orson Welles fue un gran director de cine. Ya que les nombraba recién a Hitchcock, creo que es de la misma época que Hitchcock, un poquito antes, Orson Welles, muy conocido. Paul Claudel, poeta católico. Si en algún momento quieren que hagamos algún cursito, una clase nomás, digamos, de Paul Claudel o leer un poco, es precioso. Él escribe, es bellísimo, Paul Claudel. Escribe el Juana de Arco en la hoguera. Es una obra teatral que no saben lo que es. Es de otro mundo, es bellísima, bellísima. Se las recomiendo mucho. Podríamos hacer algún encuentro de Paul Claudel, que es bellísimo, un autor francés, que bueno, de hecho ese oratorio se presentó en Buenos Aires hace muchos años. Bueno, y comentario cortito de Dorothy Sayers, una gran educadora, o sea, interesada en la educación, en el trivium, en el quadrivium. Si pueden buscar algo de Dorothy Sayers, escribe muy bien sobre estos temas de el problema educativo. El problema educativo hoy que nos hablan de planes, de mejora, de fluidez lectora, y bueno, y nos vamos por ahí a Dorothy Sayers y se va a la raíz del problema, ¿no? Bueno, Agatha Christie muy conocida, pero fíjense, autores tan distintos como Gabriel García Márquez, que está en el polo opuesto, ¿no? Lo admiraban. Así que bueno, Graham Greene también, pero o sea, no en el polo opuesto, ¿no? Sino un autor inglés muy conocido, también. Y Evelyn Waugh también, los autores de gran renombre en Inglaterra, lo admiraban. Así que bueno, bien, ahí tenemos una foto, lo tiene a Chesterton atrás con sus amigos. No tengo, lamentablemente no tengo acá el nombre de cada uno, pero lo pueden buscar. Pero la figura de Chesterton, cómo destaca, ¿no? Es impresionante. Y no sé si Dorothy Sayers es la que está ahí sentada, creo que sí, porque ella formaba parte de las tertulias literarias que hacían. Era una de las pocas mujeres que por ahí, bueno, se sumaba, ¿no? Porque escribe también ella, no solamente ensayos, sino que creo que escribe también o narrativa, o cuentos, o poesía. Después lo buscamos. Ricardo, te agradezco. Instrucciones para leer a Chesterton. Antes de leer a Chesterton debemos seguir lo siguiente. No escribe como cualquier otro escritor. Tendremos que arrojar por la borda gran parte de nuestras expectativas y leerlo en sus propios términos. Nos hará reflexionar, nos asustará, podría frustrarnos y poner a prueba nuestra paciencia. Habrá momentos en los que parezca insustancial, sin llegar a ningún lado, o yendo a todas partes a la vez. Y entonces, como un búho, se lanzará en picada sobre la conclusión, dejándonos impresionados. De pronto entenderemos que nada de lo que había dicho era irrelevante. Muchas gracias. Cortesía de Chesterton Blog. Estas no son palabras mías, pero no podrían haberlo dicho mejor. Es lo que todos sentimos cuando leemos a Chesterton. Es así. No hay que frustrarse, hay que seguir adelante porque al final se lanza en picada y uno dice, wow, o sea, eso era claro. Da unos cuantos rodeos, pero llega. Fíjense que hago un comentario de lo que me dijo una amiga muy lectora. Me dice, me cuesta leer a Chesterton porque da varios rodeos. Como Santa Teresa de Ávila. Rodeo, 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 moradas, 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 y hasta que al final nos da la idea central. Y va a depender de cada lector. A ella, por ejemplo, le gustan más los textos directos. Ella quiere la cosa directa. A mí cantame las 40 de entrada. Entonces, claro, Chesterton por ahí no lo hace de entrada. Quiere que nosotros cooperemos. Y a mí me encanta que dé rodeos porque yo soy igual. Yo doy muchos rodeos y en mi casa ya me conocen. Me dicen, resumido, resumido, me dice mi hermana, por favor. Así que bueno, pero como lectura es sin desperdicio. Por eso es que hay que tener paciencia. Si uno quiere leerlo, hay que ir con una cierta paciencia que en realidad cualquier texto denso, contundente y rico nos exige un poquito de paciencia. Toda la lectura nos pide. Por eso es tan sana para nuestro tiempo, nos hace bajar un cambio, volver al ritmo
de la vida normal, digamos, de la vida que debería ser uno que vive en ciudad, cada ciudad, imagínense San Rafael, que no es Buenos Aires, y que ya vienen acelerados y ya el bocinazo y la cosa, la lectura es el mejor remedio, sinceramente. Nota al pie, ustedes saben que como dice Jean Leclerc, el padre abad Jean Leclerc en su libro El amor a las letras y el deseo de Dios, cuenta que en los monasterios a veces se daba la lectura en voz alta como remedio. Remedio para los monjes, leer en voz alta. Así que lo dejo como una perla y les recomiendo ese libro también, El amor a las letras y el deseo de Dios de Jean Leclerc, que se los puedo pasar también en PDF, ya que creo que no se consigue fácilmente porque no sé si hay nuevas ediciones de ese libro, pero vale la pena, sinceramente, y es sumamente agradable como escribe. En eso hay que reconocer que la pluma de los franceses es tema aparte, o sea, muchos autores franceses saben escribir muy bien, muy bien, y ahí hay un don realmente. Bueno, este paisaje que yo les muestro en realidad es propio de un cuento de Chesterton, un cuento policial que se llama El Jardín Secreto, que también se los recomiendo, pero no vamos a leer ahora porque es muy largo, ¿sí? Pero se los recomiendo y de paso aprovecho y les cuento, como cierre un poco de la presentación, que esto que yo les mostré en este PowerPoint fue parte de una pequeña ponencia que yo di en un simposio de literatura fantástica y maravillosa que se hizo acá en San Rafael, Pesquisas en el discurso literario se llamaba, que lo empezamos a hacer con un colega, lo iniciamos con un colega de letras, Claudio Moyano, y el primero tuvimos la suerte y la gracia y la bendición de que vino Jorge Fer, con tanta generosidad como era costumbre de él. Todavía hoy le agradezco muchísimo a él, que en paz descanse, todo lo que aprendí de él, porque después nos mandamos mail, correos, así que un agradecimiento, doctor Ferro, que yo sé que nos está escuchando desde allá arriba, seguro, porque bueno, este simposio también tuvo una marca ahí, una impronta muy importante de él y de otros profes amigos, profesores amigos, doctores en letras y demás, muy generosos, pero muy generosos, que nos alentaron a hacer esto. Bueno, y ahí hablé simplemente de este cuento, se llama El Jardín Secreto, y no les muestro lo otro porque les arruino el final, sinceramente, así que lo voy a dejar de compartir. Pero es precioso, solamente les puedo mostrar las imágenes. Este sería el escenario, es una belleza ese cuento, es muy divertido, es muy bonito. A ver si hay más, bueno, les muestro nada más las imágenes, ¿sí? Eh, no sé si hay más imágenes, creo que no. No, listo. Así que ahí está, perfecto. Bueno, seguimos siendo 10, seguimos siendo los que estamos, ¿no? ¿O hay más gente? 12. Bueno, los 12 apóstoles, ¿ah? Gracias. Broma aparte. Muy bien, entonces, fíjense, quiero solamente mostrarles una cosita. No sé si alcanzan a ver la biblioteca ahí. Sí, sí. Eh, bien, bueno, yo les cuento nada más para hacer una pausita porque ya deben estar un poco cansados también. Fíjense, la literatura inglesa y francesa yo la tengo allá arriba, a ver si puedo llegar, miren. Ahí vamos. Francesa e inglesa la tengo arriba de todo, ahí lo tengo a Hilary Belloc y los autores franceses. Si me dan 2 minutos les voy a mostrar algo, ¿sí? 2 minutitos, apago la cámara y ya les muestro. Muy bien, aprovecho para contarles ahí, compartir por el chat El amor a las letras y el deseo de Dios en el PDF, así lo puedan bajar y que recién lo comentó Mercedes.
Ahí comparto El hombre que fue jueves de Chesterton también, es un PDF, así lo puedan bajar ahí en sus computadoras. Estos están en digital, son gratuitos, bueno, están ahí compartidos por alguien en internet. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, un minutito más que les voy a mostrar Europa y la fe de Hilary Belloc. Y ahí vengo, y les muestro los otros libros. Muy bien, ahí está el link de Enormes Minucias, el PDF, no lo puedo bajar, pero bueno, el link quizás lo puedan bajar ustedes ahí. de- y el blog de Chesterton, el Chesterton blog que comentaba Mercedes, lo había compartido, pero igual ahí se lo mando, seguro ahí adentro del blog hay muchos artículos para leer y bajarse sobre Chesterton también. El Chesterton blog está en español. Sí, hay una infinidad de textos ahí para bajarse o para leer sobre Chesterton. Y la verdad, el caballo blanco. No, también me pica, ¿no? Bueno, ahora sí, muchas gracias, Ricardo, muchísimas gracias. No encontré Europa y la fe de Belloc, que en realidad me lo prestaron, me lo prestó una gran amiga, Tere Gómez, y no lo encuentro, pero lo debo tener en otra parte de la biblioteca. Pero les traje algunas otras cosas interesantes, ¿no? Que venía nombrando y que vienen muy bien para completar el panorama de estos autores, entenderlos en profundidad y bueno, enriquecer esa lectura. Además del libro de Jean Leclerc, la gran, perdón, El amor a las letras y el deseo de Dios, yo les recomiendo, eh, también lo tengo en papel chiquitito y se puede conseguir, creo que se puede conseguir en PDF, La gran claridad de la Edad Media. Impresionante. Muy lindo. Yo traté de subirlo a YouTube leyéndolo, porque con la pandemia un poquito me vi obligada a abrir un canal de YouTube para mis alumnos, porque tuvimos muchas dificultades para dar clases, así que yo dije, yo recurro a lo que tengo, así que por gracia de Dios pude armar un canal muy humilde, no es nada del otro mundo, y ahí empecé a subir capítulos de la gran claridad de la Edad Media. Les cuento simplemente porque sé que es un libro difícil de conseguir, pero no tiene desperdicio, es cortito y es precioso. Ya les digo, yo no lo he terminado, voy por los primeros capítulos, pero bueno, porque la verdad que es un libro para masticarlo bastante. Otro, esto es para el que le gusta la historia. Este sí, este libro lo recomiendo para el que le gusta mucho leer historia y quiere de alguna manera profundizar
y demás, también es muy lindo, se llama Los intelectuales de la Edad Media, de Jacques Le Goff. Según el doctor Peretó Rivas, es un clásico, ¿sí? De toda la vida, digamos. Y tiene unas anécdotas muy lindas sobre, bueno, anécdotas, o sea, colorido, explicaciones, bellísimo. El que yo les digo, La gran claridad de la Edad Media, que es un autor, no me acuerdo el nombre ahora, lo pueden rastrear, él es el que cuenta que en la Edad Media, para reconocer a un letrado, una persona que sabía leer, escribir y contar, iban con un sombrero, el que sabía leer iba con una pluma, leer y escribir dos plumas, leer, escribir y contar tres plumas en el sombrero. Eso nos da a entender que era una edad, justamente una época mal llamada Edad Media, debería llamarse cristiandad. En la cristiandad, durante el periodo de cristiandad, se le da mucha importancia a eso, pero también a lo simbólico. Es la época de gran simbolismo. ¿Y por qué nos cuesta leer a Chesterton hoy? Porque hemos perdido bastante de ese lenguaje simbólico. Es decir, el positivismo en general, digamos, la Revolución Francesa, ya la Revolución Protestante, diría Membiel y demás, hicieron que el hombre, al abocarse a las ciencias de una manera incorrecta, o por el camino incorrecto, ¿sí? Se abocó a las ciencias, pero de un modo incorrecto, o tal vez por el antropocentrismo y demás, lamentablemente, todo el lenguaje simbólico y mitológico pasó a ser considerado mera ficción, mentiras, falsedades. Si ustedes se van a Mircea Eliade, que es uno de los grandes autores que explican muy bien lo que es el mito, él nos va a decir que el mito es una verdad revelada del tiempo de los orígenes. Así lo explica él. Es una verdad que viene por tradición, pero que ha sido revelada. Obviamente que esto hay que contextualizarlo, pero podemos decir obviamente que los mitos griegos sí no existieron, no existió Aquiles, no existió. Obviamente no existe, Aquiles o, por así decir, digamos, ciertos personajes mitológicos no existieron, qué sé yo, Polifemo, el cíclope, la Odisea, bueno, seguramente no existió, pero en realidad, no lo digo con escepticismo, porque obviamente la guerra de Troya aconteció, quizás hubo un Ulises por ahí que tuvo que volver a su casa, seguramente hubo un Ulises o Pepito Flores, pero la verdad de los mitos viene por otro lado. La verdad que el mito transmite es una verdad más importante, mucho más importante. Por ejemplo, la Odisea, la gran verdad que nos transmite la Odisea es el regreso a casa, como el regreso del hijo pródigo. Y es la lealtad. Como decía mi amigo y compadre, el profesor Cristian Mercado, es la lealtad el gran tema, porque Ulises permanece fiel a Penélope, a pesar de todo, a pesar de todo. Eh, Fidelidad entendido en el sentido pagano, pero fiel al fin y leal a su esposa, ¿no? Al punto que han leído la Odisea, porque si cuento esto, les arruino el final. Si no lo cuento, se pierde un poco la idea. No sé si quieren que spoilee o no spoilee. Ustedes me dicen. Sí, sí, sí. Spoileo, muy bien. Sí, sí, sí. Vamos nomás. Bueno, al punto que cuando vuelve Ulises, a capa y espada, pasa cuchillo a todos los pretendientes que le quisieron robar la esposa. Sí, esa era su fidelidad, ¿no? Esos eran héroes. ¿Han visto por qué tenemos que recuperar los héroes? Porque hoy la familia está destruida. Entonces hay que volver a leer esos libros y entender lo que significa la fidelidad en el matrimonio. Y estamos hablando de un matrimonio pagano, que no tenían la verdad del cristianismo uno con una para toda la vida, y lo que dice Cristo, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Estamos hablando de un periodo de paganismo que obviamente, o al menos así lo creo yo, humildemente, habían recibido los semina verbi, las semillas del verbo, ciertas verdades que por supuesto fueron transmitidas de Noé en adelante y bueno, llegaron algunas verdades mezcladas, tergiversadas, con todo el tema de los adivinos, que la pitonisa, bueno, muchísimas cosas incorrectas, pero cuando el adivino decía que había que sacrificar algo a los dioses, nadie discutía nada. Eso se hacía. Así que fíjense cómo ciertas verdades, digamos, que nosotros tenemos gracias a Dios en el Evangelio, Dios permite que lleguen a otros pueblos paganos y eso es como una gracia que reciben los pueblos como Grecia, Roma, e incluso pueblos muy alejados,
que también algo les llega, por ejemplo, a pueblos de África o la India. En la India tenemos la gran epopeya de Gilgamesh, ¿sí? Por si quieren también anotarlo, Gilgamesh. En África son relatos orales muy interesantes, pero que se habla de una culpa original y que por esa culpa, un pecado que hubo, que cometen los hombres, el Dios, esto lo dice la doctora Liliana Pinchiroli, estoy citándola por si quieren buscarlo, ella cuenta, citando estos relatos africanos, que el Dios se va caminando triste luego de esa culpa, ¿no? Como con me hace acordar a Joven Rico, que se va triste caminando, ¿no? Porque no puede renunciar a todo lo que tiene. El artículo de la doctora Liliana Pinchiroli, que les recomiendo, que estoy segura que está en línea porque lo ha publicado en la revista Diálogo, se llama Jesucristo, héroe de héroes, ¿sí? No sé si querías anotarlo, Ricardo, en el chat del grupo. Dale, por favor, muchas gracias. Jesucristo, héroe de héroes, se encuentra ya les digo, en línea porque ya está publicado en la revista Diálogo y si alguno lo quiere en PDF se los puedo pasar como les pasé el material anterior. Que no sé si les llegó, Ricardo, si se los pudiste mandar o todavía no. Sí, sí, sí. Ah, genial. Se los mando igual que ese material. Que simplemente yo les pido que lo tengan ustedes y no lo compartan porque algunos, parte de ese material como nociones de cultura no ha sido publicado. Pero sí, gracias a Dios está la firma de Liliana Pinchiroli. En realidad esto es una cuestión que uno hace para cuidar a nuestros profes, porque acá, digamos digamos, en el sur mendocino, por ahí hemos escuchado casos de, por ejemplo, le ha pasado a mi mamá compartir PowerPoint y lamentablemente otras profesoras lo tomaron como suyo y lo había elaborado ella. Así que bueno, cosas que pasan. Mi mamá no es que se enojó ni nada, pero dejó, o sea, ya está, ¿no? Pero sinceramente un poco como por honestidad en realidad a la persona que lo hizo, bueno, mantengamos el nombre de esa persona, porque bueno, después pasó como si fuera un PowerPoint de otras profes que no lo hicieron ellas y que, bueno, listo, queda ahí, ya, eso, nada más. Bueno, eh, después de Chesterton, todavía no lo he empezado a leer, pero sí, leí Ortodoxia. Ortodoxia es hermoso. Ese fue el primer libro que yo leí de Chesterton, Ortodoxia, y ahí me enamoré de Chesterton, así de simple, y me encantó. Yo le debo eso al doctor en letras, creo que es doctor o licenciado en letras, el padre de Víctor Sequeiros. Él me dijo, tenés que leer a Chesterton. Cuando yo era chica, estaba en la parroquia donde yo iba a misa, y realmente, como dicen los jóvenes, me voló la cabeza. Y dije, esto es lo que, por lo cual uno llega al cristianismo. Esto es por lo que uno quiere ser católico, realmente, con esas palabras maravillosas. Y bueno, y después, obviamente seguimos en contacto en aquella época con el padre Sequeiros, muy generoso, pero muy generoso ese sacerdote. eh, no he leído su tesis de licenciatura, pero lo que ha escrito es bellísimo, por si encuentran algo escrito por él. Y bueno, yo le debo a él haber llegado a Chesterton, así que si escucho este video, que mil gracias, padre Víctor. Y su mamá, doctora en letras, la doctora Delia Buiciel, mamá de una religiosa, madre de una religiosa, la hermana Mariela Salles Sequeiros también, que recé por nosotros, obviamente. Y bueno, ortodoxia se lee así, de un disparate. Luego compré en una librería sanrafaelina que se llama Ateneo Patria y Cielo, ¿sí? Herejes. Este es muy recomendable porque es el segundo que escribe, o sea, tenemos por un lado ortodoxia, él explica y da razones de su fe. ¿Por qué? Porque Chesterton publica un artículo, ¿sí? Y en ese artículo explica por qué es católico. Y un periodista le dice, bueno, el señor Chesterton nos ha explicado por qué es católico y demás, pero no sé, le hace una objeción de tal tipo que no recuerdo cuál es. Ah, no, perdón, vamos de vuelta. Vamos de vuelta porque me confundí un poquito en las fechas. En realidad, primero escribe herejes y después escribe ortodoxias. Perdón, perdón por ese error de temporalidad. En realidad es así. Le dicen justamente, ah, usted critica, pero usted no dice lo que piensa. Díganos lo que piensa. Bueno, escribe herejes.
Obviamente refutando los errores de ciertas ideas políticas, religiosas o no tanto religiosas, sino sociopolíticas, filosóficas, perdón, ideas filosóficas. Sería esa la palabra correcta, ¿no? Y entonces después le vuelve a decir esta persona, este periodista, ah, pero usted no nos dijo que lo que piensa está muy bien, lo que no piensa, pero ¿qué es lo que usted piensa? ¿Cuál es su credo? Y ahí escribe ortodoxia. Todavía no se anima a llamar a eso cristianismo, pero ya se veía que era claramente la Iglesia Católica, ¿sí? Así que también me compré este como para completar, digamos, esa visión. Y si me voy un poquito al índice, eh, este libro se lo dedica a su padre, por ejemplo. eh, sí, vemos justamente eso. Vemos en este libro el deseo de Chesterton de ser muy claro, pero con ese sentido del humor que lo caracterizaba. Por ejemplo, fíjense, ¿cuál es el primer capítulo después del prefacio? Observaciones introductorias sobre la importancia de la ortodoxia. Chesterton siempre dijo que no hay que abandonar los viejos dogmas, porque en realidad los viejos dogmas son reemplazados por modas hoy. O sea, las modas son los nuevos dogmas hoy, ¿sí? Sobre el espíritu negativo, sobre Richard Kipling y el hacer el mundo pequeño. Bernard Shaw le contesta a Shaw que era su amigo, pero no compartían las ideas, tenía que decirle por qué sus ideas estaban equivocadas. George Wells, H. Wells y los gigantes. Eh, yo no conozco realmente a Wells, este Wells, porque ustedes no se lo confundan con este otro, que es George Orwell, que escribió en 1984, que es novela distópica, apocalíptica. Este es otro señor, no se lo vayan a confundir. George Wells, no lo he leído, si no me equivoco, es el que, corríjanme por favor, si es el que escribe El Señor del Mundo, si no me equivoco, o quizás es otro, no, parece que es otro, porque El Señor del Mundo está en la línea católica, así que no debe ser ese, es otro autor inglés. Pasa que son muchos, muchos, entonces uno se pierde. Pero bueno, para después tarea para la casa buscar quién fue H. Wells y los gigantes, ¿sí? ¿A quién le responde? Navidad y estetas, Omar y la vida sagrada, voy un poquito más adelante, el paganismo y Mr. Lowes Dickinson, en sandalias y sencillez, los estados de ánimos de Mr. George Moore, por ejemplo, novelistas de barrios bajos y los barrios bajos, y así. Y el epílogo está bueno esto, miren, fíjense, capítulo 1, Chesterton, crítico literario, los rasgos de su estilo, la biografía como hermenéutica, las claves de su crítica, las canciones de la experiencia, Chesterton, crítico de los críticos, porque bueno, si uno quiere leer crítica literaria linda, tiene que irse a Chesterton y a Castellani. Yo tengo ahí arriba la crítica literaria de Castellani, que es una cosa hermosa, realmente, bellísima. Chesterton y la crítica del gusto, ¿sí? Bueno, la época victoriana y la literatura. Bien. Y después les quería recomendar, para el que le guste y quiera entender a Chesterton y el movimiento de Oxford, ¿sí? Leer a John Henry Newman. Justo yo conseguí sermones católicos, pero hay de todo, ¿no? John Henry Newman, pero muy recomendable. Este es el que yo conseguí, que es espectacular, pero bueno, hay mucho de Newman, yo creo que cualquier cosa que lean de él o cualquier libro, por ahí preguntarle a alguien que maneje a Newman, a ver por dónde uno entra en su lectura, ¿sí? Bueno, y después les quería recomendar, ya que estuvimos hablando de autores franceses, para quien le interese la historia y quiera seguir indagando y estudiando, tengo una joyita acá que es Historia de Francia de Jacques Banville. Una manera distinta de escribir historia, realmente porque es ameno y hay una visión, digamos, realista y cristiana. Así que yo para dar mis clases, ya ven, lo tengo marcadito, porque es clarísimo. Y además, fíjense que lo tuve que dar en clase y dicho por mis mismos alumnos, le entendían, porque después uno tiene autores que no entienden ni jota. Bueno, y para entrar en clima con el próximo autor, que es Saint-Exupéry, si alguno lo tiene a mano, Saint-Exupéry, jardinero de hombres, del doctor Bernardino Montejano, es hermoso este libro, lo terminé de leer, es bellísimo, el año pasado o el anteaño, no me acuerdo, rayoneado, marcado, bueno, con dibujo, bueno, ahí
El doctor Bernardino Montejano ha dado varias charlas de Zen y Superi, pueden encontrarlas en YouTube, sin desperdicio realmente, porque es un trabajo impresionante. Ricardo, si a vos te parece, podemos hacer 5 minutitos de recreo como para poder calentar agüita. Y, y lo último que tengo para decirles por ahí es esta tanda de libros que tengo acá para recomendarles de este lado. Y si se animan a leer conmigo lo que preparé de enormes minucias, es un ensayo cortito. Si es que se animan, tienen ganas, tienen tiempo, lo leemos juntos y con eso cerramos. No sé qué te parece, qué le parece al auditor. Sí, sí, lo que digan los que están presentes, no sé, Ana, si tiene unos Sí, por mí minutitos sí. más, Paula, Marcela, Nuria, este, estamos a 1 hora y media de la clase de hoy, pero bueno, quedan unos minutitos más. Seguro. Yo Sí, sí, simplemente, programa. buenísimo. Ángel se fue, ¿qué le pasó? ¿Se habrá desconectado? Miguel Ángel tenía que salir, sí, dijo que salía. Ah, bien, bien, bien. Bueno, igual queda grabada, gracias a Dios. Dale un saludo grande. ¿Es amigo tuyo, Ángel, o no? No, 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 amigo, no, no, no lo conozco, pero ahí justo en el chat pone César, el Señor del Mundo es Benson, el autor, Ahí está. Benson, el inglés, el británico, y después le voy a reenviar a Patricia el mail de la otra clase con unas recomendaciones, autores, así lo tiene también Patricia. Obviamente vas hablando y vas tirando un montón de libros, así que se queda corto los papeles que vamos anotando. Sí, sí, Este, sí, pero bueno, está bueno, al menos empezar con alguno y que vayan seguro. teniendo ahí un listado. Sí, sí. Ah, Este, está bien, perfecto. Gracias, Ricardo. Gracias, Padre César, que está conectado. Claro, es Benson, ahí no me acordaba, se me entró a hacer un lío, una ensalada entre estos ingleses. Es Benson, claro, me lo han recomendado muchísimo ese libro. Lee El Señor del Mundo. Eh, bueno, la verdad que, digamos, en el marco de estas novelas apocalípticas, si quieren, o teológicas, sobre todo teológicas, es muy linda, dicho por unos lectores muy sagaces. Así que millón de gracias, Padre César, y ya arrastraremos a este Wells, que bueno, fue contemporáneo del Gran Chesterton. Así que bueno, si quieren 5 minutitos, 7 minutitos, así em, recargo un poco acá el mate y seguimos, ¿les parece? dale, con gusto, sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno, sí, perfecto. perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Ricardo, después recibo entonces tu correo. Sí, 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 con gusto lo mando nuevamente. Son recomendaciones que mandó Mercedes y ahora mismo estaba armando otras de todo lo que nombró hoy como para que puedan, puedan ubicar los libros, si hace falta por ahí conseguirlos en papel, y si no, algunos en digital también están en Ah, internet. bien, y Puedes si enviarme a podés mí también el incluirme, mail, sería muy porque grato. yo no puedo bajar mientras está la reunión, no, me tuve que pasar al celular me es imposible bajar porque se me corta Ah, en el no te momento preocupes. los links, y después los pueden volver a pasar Sí, 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 por lo voy a mail. pasar por mail a Sí, porque todos estuve los que están pasando de inscritos. celular a tablet porque se me colgaba eh, No hay problema, no hay la problema, no. clase. No, no, no Ah, se bueno, preocupe. gracias. Lo voy a enviar por mail, así lo tienen ahí fijo y puedan ahí cliquear y bajárselo, o si no, a estos que compartimos por el chat, que muchas veces el chat de Zoom es medio complicado y entiendo la complicación ahí que comentaba sobre si está en una computadora o si está en un celular, pero sí, lo que vamos bajando se los mando. Obviamente a todos los que están acá conectados y que estuvieron ahí inscriptos en este pequeño curso de Mercedes. Así que muchas gracias por participar, por colaborar también. Esto fue una ayuda ahí entre todos. Por mi lado, aprender y conocer lo que Mercedes tantas veces comparte y en sus exposiciones va tirando buena data de libros.